Queridos hermanos y hermanas, en este segundo domingo del tiempo de Adviento, hemos escuchado un texto del Evangelio de Lucas en el que se describe el mapa del poder político y religioso de la época en que surgió Juan Bautista, el profeta que anunció la llegada del Mesías. Hemos escuchado nombres famosos, personajes poderosos, influyentes de la época: Tiberio César, el emperador romano; Poncio Pilato, el representante de Roma en la provincia de Judea; Herodes y su hermano Filipo, gobernadores de Israel; y finalmente Anás y Caifás, los jefes religiosos más importantes del judaísmo. Por la historia sabemos que las personas mencionadas en el texto de Lucas no fueron un ejemplo de bondad y rectitud, sino que se caracterizaron por la maldad, la crueldad, la inmoralidad o la hipocresía religiosa. Sin embargo, Dios no se avergüenza de esa historia humana ni se desentiende de ella, sino que se acerca para transformarla y salvarla. Por eso, en un determinado momento, como dice el Evangelio de hoy, en el año 15 del imperio de Tiberio César, vino la palabra de Dios a nuestra historia. Así de bueno es el Señor. No se avergüenza de nuestra historia manchada de injusticia, violencia, crímenes e inmoralidades. Viene la palabra de Dios a nuestra historia. Sin embargo, la palabra de Dios no vino al palacio del emperador romano, ni a donde habitaban los gobernadores de Judea y Galilea, ni tampoco al templo de Jerusalén, donde estaban los sumos sacerdotes. Vino a un lugar lejano del poder y de la riqueza. La palabra de Dios, dice el Evangelio de hoy, vino a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas no ubica este desierto geográficamente, insiste solo en el hecho de que el desierto árido, inhóspito, en donde es imposible sobrevivir, el desierto se vuelve un lugar de revelación. Dios llega siempre allí donde hay un corazón dispuesto a escucharlo, aunque sea en el desierto. Y la palabra de Dios llegó a Juan Bautista. Juan Bautista, dice el Evangelio de hoy, era una voz en el desierto. Qué necesarias son hoy las voces que llamen a no conformarnos con la mediocridad y que nos inviten a enderezar la vida personal y la convivencia social según la voluntad de Dios. Qué importantes son las voces que gritan sin temor en nombre de Dios la verdad e invitan sin desfallecer a tener esperanza. Qué importantes son las voces que exigen justicia, que claman en favor de los pobres, de los inmigrantes, voces que se alzan en la sociedad. Qué importantes son. Eso era Juan Bautista, una voz. A veces puede parecer poco una voz, sobre todo si resuena solitaria, sin el apoyo de otras voces. Sin embargo, una sola voz que se atreva a decir la verdad con valentía tiene una fuerza asombrosa. Aunque sea una sola voz la que corrija un camino torcido, la que hable en favor de los últimos y de los oprimidos, aunque sea solo una voz en el desierto, tiene una fuerza extraordinaria. No lo dudemos, una sola voz serena y fuerte que haga renacer la esperanza y no se deje intimidar por nadie,
produce un efecto sorprendente, aunque sea solo una voz en el desierto. La palabra de Dios no llegó a los grandes de esa historia, sino lejos, en el desierto donde no había nada, a un hombre que se volvió un profeta, una voz que preparó el camino del Señor. Por los evangelios también sabemos que la palabra de Dios vino no solo a Juan Bautista, no solo vino al desierto, sino que también la palabra de Dios en esa época llegó a una casa humilde de Nazaret. No a la casa del emperador ni al templo de Jerusalén, a una casa de familia de Nazaret, donde habitaba una joven que se llamaba María. Ella también recibió la palabra de Dios. Ella también era parte de esa historia y a ella le fue dirigida también la palabra. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El ángel Gabriel, que es enviado a María de Nazaret, le habla en nombre de Dios y le anuncia que ella dará a luz un hijo por obra del Espíritu Santo. Un hijo que no nacerá como fruto del amor de unos esposos que se aman mutuamente. Nacerá como fruto del amor de Dios a toda la humanidad. Será el gran regalo de Dios a la humanidad a través de esta joven de Nazaret, María. Hoy el Evangelio nos dice una cosa muy hermosa. La palabra de Dios que llega al desierto y la palabra de Dios que llega a una casa. A Juan Bautista y a María de Nazaret. Dos pobres del Señor. Dos personas que no contaban en aquella sociedad. Dos insignificantes a los ojos del mundo. A ellos llegó la palabra de Dios. Ellos estaban dispuestos a acogerla. El ángel a María le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La presencia de Dios se iba a posar sobre ella, como antiguamente moraba sobre el pueblo entero de Israel cuando caminaba en el desierto. Ella, la joven de Nazaret, daría carne y sangre a un hijo que con razón sería llamado Hijo de Dios. Y acontece en ella el misterio. El eterno se hace mortal, el invisible se hace visible, el cielo aparece en la tierra. Y todo esto a través de una joven, pobre, sencilla, humilde, pero creyente, abierta y disponible a Dios. Y hoy la queremos recordar a ella, porque forma parte del adviento del Mesías. Ella fue elegida para ser su madre, porque Dios no entró a esta historia humana por caminos extraordinarios. Quiso nacer, como todos los seres humanos, de una mujer y tener una madre. Y esa madre fue María de Nazaret. El Espíritu vino sobre ella, se posó sobre ella, cubriéndola, como cubría la tienda del encuentro del pueblo de Israel en el desierto. De tal manera que la Virgen de Nazaret se convierte en el santuario elegido por Dios para venir a nosotros. Ella es como el templo que acoge la presencia divina. Ella le da carne y sangre al misterio divino. Sin María, Dios no hubiera podido mostrarnos su sonrisa, no podría habernos acariciado, sanarnos con sus manos, tocar nuestras heridas, hablarnos como hermano nuestro. Eso Dios lo pudo hacer gracias a María de Nazaret. Sin María, el Evangelio se vuelve frío,
pierde corazón, pierde humanidad, se convierte en una ideología o en una simple propuesta ética. El ángel que le habló a la Virgen le dijo que para Dios nada era imposible, porque nada es imposible para el amor. A veces pensamos que todo depende exclusivamente de nosotros. No, contemos con Dios, porque nada es imposible para Él. No pensemos nunca que todo depende exclusivamente de lo que hagamos y digamos nosotros. No debemos vivir prisioneros de nuestras capacidades y de nuestra fuerza. A veces parece que las cosas no tienen arreglo, que los caminos se cierran, que todo me sale mal, que todo se vuelve oscuro, que todo es problema en la vida. Pero más allá de lo que podemos ver y comprender, está Dios actuando con su amor, transformándolo todo para nuestro bien. Y cuando dejamos espacio a su amor y confiamos en Él, lo imposible empieza a ser posible. Contemos siempre con el Dios de lo imposible. Cuando ya parece que no hay nada que hacer, todavía está Él, Dios, para quien nada es imposible. Y Él hizo posible hacerse hermano nuestro a través del sí generoso y lleno de amor de la Virgen de Nazaret. Decíamos al inicio que el Evangelio de hoy nos describe el mapa político y religioso de un momento histórico que fue en el que apareció el Hijo de Dios naciendo de María. Una historia de crueldades, de guerras, de injusticias, de maldades, de inmoralidades, como la nuestra hoy. Pues en esa historia humana, manchada por el pecado, Dios había ofrecido desde el inicio a la humanidad su gracia, su perdón y su salvación. Quería arrancarnos el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Quería infundir su ley en nuestros corazones. Quería hacernos cielos nuevos y tierras nuevas desde el inicio. Pero en los albores de la llegada del Mesías, cuando ya era inminente el nacimiento del Salvador, Dios quiso anticipar el don de la vida redimida en María, su madre. Dentro de esa historia manchada por el mal, ella fue concebida, liberada del mal. Por eso cuando la palabra de Dios fue enviada a la casa de María en Nazaret, el ángel le dice: alégrate, llena de gracia, que en griego es una sola palabra, como si fuera el nombre propio de María, llena de Dios, llena de gracia. Ese es el nombre de María, así la llama el ángel. La gracia salvadora del Hijo eterno de Dios, que nacería de sus entrañas, futuro redentor de la humanidad, invadió a esta humilde hija del pueblo de Israel. Y en ella hemos visto cumplido el sueño de Dios en toda su belleza. Y es lo que celebramos en la fiesta de la Inmaculada Concepción. Ella fue concebida, como dice la carta a los Efesios, santa e irreprochable ante Dios por el amor. Fue la primera persona liberada de la historia. La gracia salvadora de Cristo su Hijo la transformó en alba radiante, ¿no?, de la nueva creación. Toda llena del amor y la luz de Dios. La Virgen, Madre del Salvador, no escuchó nunca voces que la alejaran de los caminos de Dios. No se alejó nunca de la voluntad del Señor, no conoció el pecado. Esto no significa que la Virgen no haya tenido problemas, que se le haya ahorrado la fatiga de vivir, el cansancio del trabajo diario y las dificultades y los problemas de todo ser humano. María conoció el duro camino de la fe. Se vio tantas veces sumergida en la oscuridad de la noche y una espada le atravesó el alma
al pie de la cruz. Sin embargo, en su existencia, la gracia que la había llenado desde el primer instante de su ser, como pura, limpia, luminosa, llena de Dios, no cayó en saco roto. María dijo siempre sí a Dios, desde aquel primer instante de su ser hasta su último momento en la vida terrena. Inmaculada desde el primer instante de su concepción, es también inmaculada por su fe obediente, que plasmó cada instante de su existencia, según la iniciativa de Dios. El Papa Benedicto XVI afirmó que María es la Inmaculada Concepción por haber sido una mujer enteramente disponible a la voluntad de Dios, llena de gracia por Dios y al mismo tiempo incondicionalmente dócil a la palabra divina. Hoy en este segundo domingo de Adviento, en las vísperas del domingo, la celebramos a ella concebida sin pecado, inmaculada y santa, el templo puro preparado para el nacimiento de su Hijo. Yo vengo de un pueblo en donde el amor a la Inmaculada Concepción es infinitamente grande. El pueblo de Nicaragua. Supongo que aquí hay varios nicaragüenses. Y saben lo importante que para nosotros es la noche del 7 de diciembre. Una fiesta que llamamos la gritería. Muy antigua. Viene de hace muchos siglos. En donde el pueblo sale a cantarle a la Madre de Dios a las calles. Y Nicaragua se llena de luz y de alegría. Y hoy yo con ustedes, con nostalgia, pero también con esperanza, recuerdo a mi pueblo en esta noche de la gritería. Porque como ustedes sabrán, este pueblo que ama tanto a la Virgen está pasando momentos terribles de opresión, de persecución, de injusticia, de un poder totalitario y cruel que ha quitado todas las libertades a la población y ha convertido el país en una gran cárcel. Una dictadura criminal que persigue a la iglesia, expulsa del país a sacerdotes y obispos, encarcela a quien no piensa como ellos y ha hecho que el pueblo viva con temor, con el miedo de ir a la cárcel, de ser espiado. Nicaragua se ha vuelto un país muy triste. Sin embargo, no han podido apagar la alegría que viene del amor a la Virgen. Y todavía, aún en medio de la situación que vivimos, el pueblo sigue gritando esta noche: ¿quién causa tanta alegría? La concepción de María. Hoy celebramos este misterio. Yo les invito a ustedes para que junto a la Virgen recordemos a este sufrido pueblo, mi amado pueblo de Nicaragua, que hoy y mañana celebra a su patrona nacional, a su madre, a la Virgen María. Y que la belleza de María, la purísima, la toda hermosa, encienda en todos nosotros al inicio del Adviento el deseo del bien y el deseo de Dios. A ella confiadamente podemos dirigirle siempre las palabras que cantamos en la salve. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. ¿Quién causa tanta alegría? Dios los bendiga. Un aplauso a la Virgen.